Hola a todos, mi nombre es Julissa. Para el inicio de este nuevo año esperamos aprender y saber más sobre Jesús, encontrando el significado de los diversos nombres por los que es conocido. Jesús tiene numerosos nombres y uno de ellos es el de Príncipe de Paz. Entonces, ¿por qué se llama a Jesús el Príncipe de Paz? En Isaías 9:6, Isaías hace una profecía sobre la venida del Mesías. Entonces ahí dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La frase hebrea original es Sar Shalom. El hebreo dice que el niño será el Sar Shalom, de donde obtenemos el título Príncipe de Paz. Shalom significa paz, pero Sar en el Antiguo Testamento tiene connotaciones militares, lo que implica algo así como Señor de los Ejércitos. Así que Jesús es el Señor de los Ejércitos de la Paz. Por supuesto, también puede significar gobernante o solo príncipe, pero encontré el otro significado interesante. Durante la primera Navidad, el Imperio Romano estaba en su apogeo, habiendo ganado poder mediante el poder militar y la opresión política contra cualquiera que se lo opusiera. Si bien Roma afirmó haber establecido la Pax Romana o Paz de Roma, esto fue más un eslogan político que una realidad. La gente no estaba experimentando la paz que decían haber traído. El emperador podría lograr la paz mediante la guerra en tierra, pero no podía lograr la paz mediante el dolor y la envidia. El emperador no podía dar paz al corazón, lo que era lo que más la gente deseaba, incluso más que la paz exterior. Dado que los métodos de Roma para lograr y mantener la paz eran crueles y tiránicos, el mundo esperaba que llegara la verdadera paz. En Lucas capítulo 2 versículos 8 a 14, donde Lucas relata a los ángeles que anuncian el nacimiento de Jesús a los pastores, se menciona la llegada de los huestes celestiales, que significa un ejército. El ejército del cielo fue enviado para anunciar el nacimiento del rey, pero ¿cómo establecería la paz este rey o señor de los ejércitos? ¿Lo haría tal como lo hizo cada líder mundial en el pasado? Históricamente la gente ha rechazado la manera de Dios de construir un mundo mejor y en cambio ha optado por hacer cosas terribles. A pesar de su poder, Jesús no vino como un tirano. En cambio, nació para dar su propia sangre para establecer la paz, algo que ningún gobernante había hecho antes. En Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliará consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces la sangre que Jesús derramó en la cruz por nosotros trajo paz. Lucas habla de un ejército de ángeles celestiales que anunciaron el nacimiento de Jesús y cantaron una canción sobre una ofrenda de paz de parte de Dios. Esto es una paradoja, ya que normalmente los ejércitos eran enviados a la guerra, pero este ejército fue enviado para traer la paz. Jesús no vino a hacer la guerra contra la gente con los ejércitos del Señor, sino a hacer la guerra contra el pecado. Él no derramó la sangre de otros para establecer la paz, sino que derramó su propia sangre. Para nosotros esto significa que, siendo parte del ejército del Señor, estamos llamados a ser gente de paz, no de guerra. En Mateo 5:9, Jesús dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, paz verdadera, a diferencia de la paz romana a través del poder militar, Jesús, el príncipe de la paz, asegura la paz que nuestras almas anhelan. Él es el único que puede traernos la verdadera paz. Espera que esto pueda ayudarte a comprender más acerca de Dios. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Hola, quería compartir con ustedes hoy un pensamiento con respecto a la Santa Cena y cómo participamos en la Santa Cena. He estado pensando en estos días que quizás hay algunos que no nos sentimos cómodos, algunos pueden que no se sientan cómodos celebrando la Santa Comunión en casa, con su familia, y nos preguntamos, ¿debería ser algo que el pastor haga o que un líder calificado haga? Y creo que este pensamiento, esta manera de pensar viene de
de una enseñanza que se ha tomado de Primera de Corintios capítulo 11, específicamente el versículo 27, que dice algo como que tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y se ha enseñado de que eso fue, la intención de ese versículo es que nosotros nos examinemos a nosotros mismos en el sentido de si es que somos dignos de tomar la Santa Cena, que el pan representa el cuerpo de Cristo y la copa representa la sangre de Cristo. Entonces, lo que quiero compartir hoy es que si esa enseñanza te ha hecho sentir a ti un poco incómodo o te ha impedido poder participar de estos 40 días de Santa Comunión, de la Cena del Señor en casa con los seres queridos, quiero que entendamos el porqué y entendamos qué es lo que realmente Pablo estaba enseñando en ese pasaje. Entonces, refiérase a 1 Corintios capítulo 11 del 17 al 34 y vamos a mirar algunos pasajes ahí. Entonces, Pablo está diciendo que la iglesia tenía un problema, y eso lo encuentran del versículo 17 al 22. La iglesia tenía un problema. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos estaban celebrando la Santa Comunión. Antiguamente algunos comentarios dicen que la iglesia celebraba algo que se llamaba la cena agape, que era una cena donde todos traían algo para compartir, para comer juntos, y lo hacían semanalmente. Entonces, al final de esa cena, y era una cena con comida, se servían todo lo que una cena sería, pero al final del tiempo de la cena, ellos celebraban la comunión, la Santa Cena del Señor, partiendo el pan y tomando de la copa. Entonces, el problema que estaba ocurriendo ahí, Pablo había estado alabando a los corintios hasta este punto. Pero en este punto, él les dice, no puedo alabarlos en esto, no puedo decirles que están bien cuando no están bien, porque lo están haciendo de una forma muy equivocada. Lo están haciendo mal. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Es que los ricos estaban viniendo y trayendo sus banquetes, por así decirlo, y estaban comiendo anticipado antes que llegaran los pobres. Y algunos estaban tomando demasiado vino y estaban emborrachándose. Había desunidad. ¿Por qué? Porque estaban como marginando a los que no podían traer tal banquetes como ellos. Entonces, es interesante pensar en esto, porque algunos de esos creyentes en la iglesia eran pobres, muy pobres, incluso esclavos de otros. Y algunos que no tenían nada, que quizás traían nada. Entonces venían a esta celebración, a esta cena, y ya no había nada que comer, porque los ricos se habían comido su banquete. Y quizás para ellos esa era la única comida buena que tenían durante la semana. Entonces, pero el punto es este, que Pablo quiere arreglar ese problema. Cuando él dice en el versículo 27, examínense uno cada mismo, no está hablando de examínense, en qué condición estás, eres digno o no eres digno de participar del cuerpo del Señor y de la sangre del Señor, porque, piénsalo, eso es lo que nosotros hicimos cuando aceptamos a Cristo. No éramos dignos de Él. Nunca vamos a ser dignos de Él. Nunca vamos a decir, Señor, ya, tú tienes que morir por mí porque yo soy suficientemente bueno para... No, entonces Pablo no está hablando de eso. Y lo encontramos claramente cuando leemos todo el capítulo desde el 17 hasta el 34, especialmente los últimos dos versículos, porque nos damos cuenta que Pablo todavía está hablando acerca de cómo estaban celebrando la cena. ¿Ok? Entonces, yo sé que esto es un poco controversial para aquellos que han crecido con esta enseñanza de que tenemos que examinarnos a nosotros mismos para ver si somos dignos. Pablo nos dice, examínense, pero él no está diciendo si somos dignos nosotros. Examínense en la manera que está celebrando la comunión. Y eso es el significado del contexto del capítulo. Eso es lo que él está hablando. Entonces, no estoy diciendo que no deberíamos nosotros examinarnos a nosotros mismos y vivir un testimonio
intachable a Cristo, complacer a Cristo en nuestra manera de vivir. Si dijera eso, estaría yo siendo tonto, estaría siendo un necio si estoy enseñándoles eso, porque no es así. Deberíamos vivir una vida que complace al Señor. Pero lo que este versículo está hablando, y este contexto, en este capítulo, ¿de qué está hablando Pablo? Está tratando de arreglar el problema en la iglesia, que estaban celebrando la cena del Señor en una manera indigna, Lo estaban haciendo de una forma que no dignificaba el cuerpo del Señor. ¿Okay? Entonces, Él les da... ¿Cómo soluciona Pablo este asunto? Les enseña la verdad del asunto. En el versículo 23, 24, 25, Pablo dice, esta es la verdad. Esto es lo que recibí. El Señor me enseñó esto, se lo voy a enseñar a ustedes. Que Él tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo, comer, este es mi cuerpo que es quebrantado por ustedes. Tomen la copa, beban de ella, esta es mi sangre del nuevo pacto. Él les enseña, este es el significado de la Santa Cena. Esto es, de esta la manera en que nosotros podemos dignificar lo que Cristo hizo por nosotros. El recordar que Él fue el que derramó su sangre por nosotros. Y su cuerpo fue pago suficiente para nuestro perdón, para la ira de Dios, para que la ira de Dios fuera satisfecha. ¿Ok? Entonces, en el versículo 26, Él dice, hay un efecto. Hay un efecto que debería ocurrir cuando nosotros tomamos de la Santa Cena, participamos en la Santa Cena. Dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces la intención, cuando tú y yo participamos de la Santa Cena, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos anunciando, el Señor murió por mí. El Señor murió por mí. Y ahora que lo estamos haciendo los primeros 40 días del año, en forma diaria, cada día estamos nosotros diciendo, el Señor murió por mí. Cada vez que tomo el pan, como del pan y tomo estoy diciendo, el Señor murió por mí. Él murió por mí. Él me hizo a mí digno por su sangre. Él me hizo digno por su sacrificio. El enfoque es Él, no yo. Ahora, yo sé que eso quizás es contrario a lo que le han enseñado a usted, pero ese es el contexto correcto de estos versículos de lo que estamos hablando. Pablo les enseña a la iglesia, enfócate en Él. La muerte del Señor anunciáis. Proclama, Él murió por mí, Él murió por mí, Él murió por mí. Y si nosotros pudiéramos estar enfocados que Él murió por mí, yo creo que va a tener un efecto espiritual en nosotros tan grande que nosotros vamos a querer que otros sepan que Él murió por ellos también. Entonces, en el versículo 27 al 32, Él le da una solución. Él les dice, ok, mira, esto es lo que tienen que hacer. Ustedes, si hay alguno que está tomando de la Santa Cena, que está participando en la Cena del Señor indignamente, que se refiere a la manera en que lo están haciendo. Recuérdense que los primeros versículos 17 al 22, Él está diciendo cómo ellos estaban indignamente participando de la cena. Algunos estaban yendo temprano, estaban comiendo toda la comida, estaban emborrachándose, está hablando de la manera en que lo estaban haciendo. Y Él les dice, ok, esto es lo que quiero que ustedes hagan. Yo quiero que ustedes se examinen a sí mismos y que piensen cómo están celebrando la cena del Señor. ¿Lo están celebrando de una forma digna o lo están celebrando de una forma indigna? Examínese sus motivos. Examínese la manera en que lo están haciendo. No está hablando, examínate a ti mismo para ver si tú eres digno, porque ninguno de nosotros seríamos dignos nunca del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero Él está diciendo, examínate a ti mismo para ver en qué manera estás celebrando. Recuérdense, esto le escribió Él a los corintios, a los que estaban emborrachándose durante la cena, a los que estaban yendo temprano para que los pobres no alcanzaran del banquete. Él está diciendo, examínate, ¿para qué estás haciendo esto? ¿Con qué motivo estás haciendo esto? ¿Estás glorificando al Señor cuando lo estás haciendo o no? Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Y les dice, hay una consecuencia. Es por esto que hay muchos que están enfermos y muchos que han muerto.
porque no han discernido el cuerpo del Señor, no se han enfocado en que Cristo murió por nuestros pecados, no han entendido la magnitud del sacrificio de Cristo, que aún nos afecta a nuestra manera de vivir, aún afecta a nuestro cuerpo mortal, aún nos permite que la bendición llegue a nuestro cuerpo carnal, donde podemos experimentar sanidad, podemos experimentar restauración, podemos experimentar libertad del estrés que nos enferma. Entonces, si no me crees, lee el versículo 33, 34, que son los últimos dos versículos del capítulo. Te das cuenta que Pablo todavía está hablando del tema de cómo ellos estaban celebrando la Santa Cena, de la manera que lo estaban haciendo. Entonces, quería traerles esto a la mente porque creo que nos ayuda a poder estar gozosos, contentísimos de que tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena del Señor en una forma digna en nuestros hogares, con nuestros seres queridos, con gozo, con una sonrisa en nuestro rostro, proclamando, anunciando que el Señor murió por cada uno de nosotros. Que disfruten y espero que esto les haya ayudado. Yeshua.